Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de la Sabiduría, Ruega por nosotros. Hacer cita en la sabiduría está bien. Bueno, buenos días a todos. Me toca presentar al padre Carlos Granados García. Es sacerdote, religioso, discípulo de los Corazones de Jesús y María. Nació en Madrid en 1974, parece muy joven, más joven todavía. Doctor en Sagrada Familia por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, licenciado en Teología por el mismo instituto. Cursó bachillerato de Teología en la Facultad de Teología San Dámaso de Madrid. Sacaba muy buenas notas, es un buen estudiante, era un buen estudiante. Además, cursó estudios de Ingeniería de Obras Públicas en la Universidad Politécnica de Burgos. Habla inglés, italiano, alemán, tiene nociones de francés y lo que más envidia me da es que domina lecturas en latín, griego, hebreo, arameo y siríaco, que no sabía ni que existía. Es director del Stella Maris College de Madrid desde septiembre del 17, director de la Biblioteca de Autores Cristianos desde octubre del 2011 y director de la colección Didáscalos y posteriormente de la editorial desde septiembre del 17. Y es profesor de Nuevo Testamento en la Universidad Eclesiástica San Dámaso y en el UNIR. Ha sido profesor y ponente en numerosos congresos en la Universidad Eclesiástica San Dámaso, en el Instituto Juan Pablo II sobre estudios de matrimonio y familia, y también ha hecho muchos trabajos y colaboraciones con la Conferencia Episcopal Española. Además, es autor de numerosos libros y ponencias. Y esta mañana nos va a presentar su ponencia sobre si es necesaria la evangelización en la educación. Y tengo que empezar por decirle que yo sé la respuesta porque me he leído su libro. Entonces, como me he leído su libro Florecer, pues eso ya de momento lo sé. Que me ha encantado leerlo, me ha encantado ver cómo a través de la evolución que usted hace de las distintas teorías educativas, comprendo mejor la situación actual de la educación y de la sociedad. Y con su permiso, voy a citar tres cosas curiosas que me han llamado la atención de su libro y que creo que no entran muy de fondo en su ponencia. Me ha chocado que ha citado a Julián Marías cuando dice que el alumno es un ser futurizo. Me ha gustado ese concepto. Cuando después te lees el libro piensas, es un ser futurizo llamado a florecer. También su opinión sobre que la importancia de un proyecto educativo se mide por la vida futura de sus alumnos. Y pone un ejemplo que me ha parecido muy gráfico, a lo mejor un poco simple, pero muy gráfico. Y quizá tendríamos que preocuparnos por los libros que leen nuestros alumnos a los 5, a los 10 y a los 20 años de haber abandonado el colegio. Eso es un síntoma de hasta dónde ha llegado la educación que se le da. Y por último, creo que se lo dejo ahí, preparado para su ponencia, también tiene una cita de Ortega y Gasset que dice que quien piense que con la educación del hombre se piensa en educar ciudadanos es como pensar que el fin de la educación es enseñar a los hombres a usar paraguas. Yo creo que la visión que usted nos explicará ahora mismo es un poquito más amplia que esa. Entonces, sin más, le doy las gracias por su presencia aquí y espero expectante su presentación. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación, por la invitación. Bueno, pues a estas jornadas que vamos a hablar de un tema tan importante como la evangelización. Yo tenía preparado un texto para leer, pero creo que más bien voy a dirigir así personalmente al auditorio, dado que estamos en un espacio más como más familiar. Bueno, la exposición trata de defender sobre todo una tesis, que es la que voy a anunciar ahora, que dice así: la evangelización en las escuelas es sobre todo efecto indirecto de la búsqueda de la finalidad propia de las mismas. Es decir, la evangelización de las escuelas es un efecto indirecto de buscar la finalidad propia de la escuela. Esta afirmación pues, no es azarosa, sino que es programática y define, como digo, lo que quiero tratar de defender en esta exposición. La evangelización tiene lugar a partir de la realización excelente de las acciones propias de la escuela. Y como esta sentencia puede parecer un poco
secularista, como si propugnáramos aquí el desbancar a Dios o la primacía de Dios, pues creo que vale la pena explicarla, ¿no? Primero de todo, dos testimonios que defienden un poco esta visión. El primero es de un filósofo, Alasdair MacIntyre, conocido en el mundo contemporáneo, que él tiene una expresión que puede servir en parte para expresar algo de lo que quiero decir. Él dice que un buen colegio católico tiene que ser, en primer lugar, un buen colegio. Bueno, pues creo que es evidente que apunta a algo también similar, ¿no? Un buen colegio católico, en primer lugar, tiene que ser un buen colegio. También un testimonio de John Henry Newman, que él afirma que el fin de la universidad católica, y vale lo mismo creo para la escuela católica, el fin de la universidad católica no es en primer lugar la conversión religiosa de los estudiantes, sino que reciban una educación liberal. Bueno, por mi parte, pues al sostener que la evangelización de las escuelas aviene ante todo como un efecto indirecto de la búsqueda de su finalidad propia, pues defiendo algo parecido a lo que dicen MacIntyre y Newman. Pero repito que como la cosa no es evidente, voy a tratar de explicarme y de entender en qué sentido esto es así. Por eso quería partir de comprender cuál es la finalidad de la escuela. ¿Qué pretende la escuela? Bueno, por decirlo sencillamente, yo entiendo que la escuela tiene por meta ayudar al alumno a florecer en las diversas etapas de su vida. Es casi como pues, la definición. ¿Qué pretende la escuela? Ayudar, en primer lugar la palabra es importante, ayudar, no sustituir, ayudar al alumno a florecer, es decir, a desplegar toda su humanidad y trascendencia como persona en las diversas etapas de la vida. Bueno, y entiendo que ello ocurre fundamentalmente de este modo. El maestro introduce al alumno en una serie de prácticas educativas que tienen que ver con las matemáticas, con las ciencias experimentales, con la historia. Le introduce en una serie de prácticas educativas al paso de las cuales el estudiante va adquiriendo virtudes morales, intelectuales, que le desvelan o le invitan a modos excelentes de obrar. Y esto es como sucede la educación. El profesor le invita a participar en prácticas educativas excelentes, relacionadas con las matemáticas, y esta es la labor del profesor, que invita al alumno a entrar en una práctica excelente. Es decir, el profesor no está ahí fingiendo que algo le interesa. El profesor es partícipe de la pasión por su asignatura, por su materia, y el alumno, cuando entra en esa pasión del profesor por la matemática, pues recibe como un efecto indirecto la educación. Bueno, esta es la finalidad de la escuela, ¿no? El maestro, me venía un poco la imagen, es parecido a Ulises. ¿Recuerdan cuando Aquiles estaba en el gineceo, ¿no? Ahí está este relato mítico de Aquiles en el gineceo. El gineceo era el lugar donde estaban las mujeres, ¿verdad? Y cuentan que cuando Tetis, la madre de Aquiles, recibió la noticia de que Aquiles iba a morir en la batalla de Troya, pues le escondió en el gineceo y le disfrazó de mujer, y Aquiles, disfrazado de mujer, escondido en el gineceo. Y un día llegó Ulises. Ulises venía disfrazado también de mercader y pudo entrar, le dejaron entrar en el gineceo y expuso ahí lo que vendía, y todas las mujeres pues empezaron a acercarse a... Y en esto Aquiles sacó de debajo de su túnica la trompa de la batalla, la trompeta, la tocó, y cuando Aquiles escuchó la trompeta de batalla, el impulso natural le vino a coger las armas, ¿no? Y entonces descubrió que estaba ahí Aquiles, ¿no? El profesor, de algún modo, hoy día es como ese Ulises que tiene que tocar la trompeta, porque el alumno, como Aquiles, ha sido educado, Aquiles había sido educado por el centauro Quirón, y en el fondo era un guerrero, pero había sido luego travestido por su madre para ocultarla ahí en el gineceo. El profesor se encuentra en esta posición, ¿no? De algún modo es como Ulises, que tiene que tocar la trompeta para recordarle al alumno pues el origen, su verdadera vocación, ¿no? Porque puede estar ahí travestido en el gineceo, ¿no? Olvidado de cuál es su verdadera vocación. Esto es lo que acontece en la escuela. La vocación de la escuela es acompañar, ayudar al alumno a florecer en las diversas etapas de la vida, ¿no? Y el profesor se encuentra así, ¿no? ¿Qué significa que la educación es un efecto indirecto? Esta palabra que he usado. Pues que el modo en que la labor evangelizadora se introduce es haciendo que estas prácticas, antes aludidas prácticas educativas, se configuren de tal manera que den cauce al encuentro con Dios, a la visión de Dios, ¿no?
Es decir, dicho de otro modo, que la escuela católica no lo es principalmente por tener una asignatura de religión, sino que lo es porque todas sus asignaturas y prácticas educativas están configuradas de tal modo que abren al hallazgo de Dios. Bueno, pues podemos pensar en algo que me parece evidente, que es que el estudiante no deviene ateo porque la asignatura de religión sea aburrida o inconsistente. El estudiante más bien deviene ateo porque la asignatura de ciencias o la asignatura de matemáticas se enseñan de tal modo que están cerradas al encuentro con Dios. Y el profesor de ciencias, por ejemplo, no ve ni hace ver la posible convivencia de, por ejemplo, la teoría de la evolución con el Génesis. Es decir, que el problema radical no es que haya una clase de religión, aunque esté muy bien que las conferencias episcopales luchen porque la haya, pero este no es el problema radical. La cuestión decisiva es si lo religioso empapa las clases de todo el colegio. Y la evangelización en las escuelas, por tanto, será un efecto indirecto de un ambiente nutricio, saturado por la experiencia de Dios en cada uno de sus poros. Esto, pues evidentemente es imposible sin un claustro de profesores convencidos. Y por eso creo que los directores de colegios católicos, y aquí hablo de mi experiencia personal, pues deberíamos dejar de mirar solo a los alumnos, interesados sobre todo en que cursen buenas notas de selectividad, lo cual es importante, pero deberíamos dejar de mirar solo a esto. Deberíamos dejar de mirar incluso solo a los padres, interesados de que estén contentos, de que se cumplan sus expectativas, de que paguen las tasas, en fin. Y deberíamos mirar con más interés a los profesores, porque es, a mi entender, el profesorado el gran desconocido en las escuelas católicas. Y la evangelización de las escuelas católicas, pues, tiene como protagonistas cualificados a los maestros. Y no solo ni principalmente a los capellanes. Y esto creo que es una cuestión también radical. La labor dura de selección del profesorado, que no tenga en cuenta solo dotes académicas o pedagógicas, sino que tenga también en cuenta al mismo nivel la pertenencia cordial al ideario del colegio y a los fines de la escuela católica, el compromiso en la transmisión de la fe y, sobre todo, la inteligencia del profesor para saberlo hacer no de un modo directo, transformando la clase en una catequesis, sino de un modo indirecto, es decir, transmitiendo las materias que le toque impartir de un modo tal que la propia materia se abra al encuentro de Dios, que la ciencia se abra al encuentro de Dios, porque está abierta, no porque tenga que hacer algo raro, sino porque está abierta, que permita vislumbrar cómo está abierta al encuentro con Dios. Por decirlo quizá de un modo más cabal, más completo, la evangelización en la escuela pide una alianza educativa en la que todos los agentes, padres, profesores, alumnos, familias, personal de servicio, de algún modo conspiren para que el alumno florezca. Y la clave de bóveda del florecimiento, pues, es la amistad con Dios. Y, por tanto, pues, en la provocación de cada asignatura se tiene que producir este encuentro que hace grande la vida. Por tanto, yo diría, y así resumo esta primera parte de mi intervención, que la evangelización en la escuela es una cuestión ambiental, si queremos. Es una cuestión ambiental, del ambiente. Esto del ambiente educativo lo ha desarrollado mucho un pedagogo que recomiendo leer, interesante, se llama Bollnow, Otto Friedrich Bollnow, tiene libros traducidos al español y él habla mucho del ambiente educativo. Y creo que es una cuestión importante, interesante, ¿no? El ambiente educativo, los espacios, la arquitectura, el vocabulario, la relación entre los docentes, todo eso genera un ambiente educativo, que es fundamental para la educación. En Italia hubo hace años, a lo mejor se acordarán, una discusión fuerte por el tema de los crucifijos en las clases, ¿verdad? Y Antonio Socci publicó un artículo muy interesante en el que lo que él venía a decir era si es que no es que los crucifijos cuelguen en nuestras clases, es que las clases cuelgan de los crucifijos, ¿no? Era darle la vuelta y decir clases que cuelgan de los crucifijos, ¿no? Y al final lo que defendían allí era decir es que el ambiente educativo, el ambiente donde hay un crucifijo, donde hay una presencia de la fe, también es muy importante.
el ambiente arquitectónico, cómo está construido un colegio, cómo son los espacios, si invitan a la relación o invitan a otra cosa, ¿no? Bueno, pues, ¿qué dificultades tenemos? El segundo punto que quería tratar, una vez visto como la tesis un poco, pues son las dificultades. ¿Qué dificultades encuentra la realización de este plan? Pues el obstáculo son algunas creencias que han hecho nido en nuestras escuelas y que es importante, de algún modo, desenmascarar y que se dan por descontadas. Ortega y Gasset tenía esta definición de lo que es una creencia. Una creencia es algo que damos por hecho. Igual que quien sale a la calle piensa que habrá calle, ¿verdad? Es una creencia, ¿verdad? Salgo a la calle porque habrá calle. Bueno, pues en los colegios hay también creencias, cosas que damos por descontadas, ¿no? Y quería señalar tres que me parecen vital conocer para afrontar la evangelización en la escuela. Porque si no, nos va a pasar como esto que denuncia el libro El gato pardo, que es tan conocida la tesis que tiene él, ¿no? Que es cambiare tutto per non cambiare niente. Cambiarlo todo para que no cambie nada, ¿verdad? Y al final la evangelización en la escuela puede ser cambiarlo todo, darle vuelta a todos los programas para que no cambie nada. Y es un peligro que al final estemos haciendo programas de cambiarlo todo para que no cambie nada, ¿verdad? La lógica del gato pardo. Bueno, ¿es posible salir de esta lógica? Bueno, pues primero hay que comprender, como digo, ciertas creencias que están en la escuela. La primera y la más radical es el pensamiento o la creencia de que la escuela está inmediatamente ordenada al mercado laboral. Es decir, y es una creencia instalada en la mentalidad de los padres y de los profesores, que el acto educativo se debería reducir a una serie de aprendizajes para encontrar un empleo bien remunerado y bien considerado. Es decir, que el conocimiento queda subyugado por la técnica de algún modo y el know se reduce al know-how, ¿verdad? Y esto es algo que está, como digo, instalado, ¿no? También Ortega y Gasset lo denunciaba hace un tiempo en un parrafito que voy a leer, porque me parece que vale la pena escucharlo con este modo de escribir tan brillante del pensador español, ¿verdad? Él decía, en las escuelas no ha podido hacerse otra cosa que enseñar a las masas las técnicas de la vida moderna, pero no se ha logrado educarlas. Se les han dado instrumentos para vivir intensamente, pero no sensibilidad para los grandes deberes históricos. Se les han inoculado atropelladamente el orgullo y el poder de los medios modernos, pero no el espíritu. Por eso no quieren nada con el espíritu, y las nuevas generaciones se disponen a tomar el mando del mundo como si el mundo fuera un paraíso sin huellas antiguas, sin problemas tradicionales y complejos. Bueno, pues esto es lo que está pasando, ¿no? Lo podría reducir al peligro del utilitarismo en la escuela. Pensar que el saber es un útil, una especie de instrumento. Y corremos el riesgo así de caer en la más primitiva de las versiones educativas, que es reducir la educación a resolución de problemas. Y esto es algo que está sucediendo en la escuela. Y los griegos descubrieron la paideia, es decir, la formación de la persona, y corremos el riesgo ahora de retroceder en la historia y volver al estado previo, que es como si la educación fuera, pues eso, el resolver problemas, ¿no? Dice Luigi Giussiani que la educación utilitarista, que es la que vivimos en gran parte de la sociedad, tiene el problema de que evita el riesgo de la educación. La educación es un riesgo y se convierte la utilidad en la explicación de todo. Todo se explica por la utilidad. Esto te será útil para. Y es una explicación pobrísima, enormemente limitada del acto educativo, la utilidad. Bueno, pues primera creencia destructiva de nuestras escuelas, el utilitarismo. La segunda, que no es menos perturbadora y que es algo que ha arraigado ampliamente en nuestras escuelas, consiste en la retórica de los derechos del alumno. Se da por hecho que la educación debe satisfacer los deseos del alumno, colmar sus exigencias. Y esto es enormemente pobre también. La educación aspira a algo más, aspira a introducir en el alumno el sentido de responsabilidad, que es mucho más que satisfacción de deseos, ¿no? Casi nadie explica bien en la escuela lo que significa pertenecer a una comunidad, a una tradición, que son los lugares donde cobran sentido los derechos. Y la educación, y es una pregunta, ¿debe satisfacer los deseos del alumno
o debe más bien transformarlos? Porque son dos visiones de la educación que están en las antípodas. Satisfacer deseos o transformar deseos. Y yo diría que este segundo punto, esta segunda creencia, se podía denominar de algún modo el buenismo de la escuela. El buenismo, el pensar que estamos para satisfacer deseos del alumno, ¿no? La tercera creencia, que quizá tiene menos rango, pero que de cualquier modo se va afianzando y que es necesario también hablar de ella, es que se dice hoy que la educación debe hacer cuenta con los avances tecnológicos y que, por tanto, debería incluir en sus planes una rápida tecnificación de la escuela. Para entendernos, se trata de los proyectos de sustitución de los libros de texto por tablets, ¿verdad? Y en el futuro también de los profesores por inteligencia artificial, que esto está más cerca de lo que pensamos. Bueno, frente a esta creencia hemos de ser, como dice Remy Brack, moderadamente modernos. Es muy importante ser moderadamente modernos, ¿no? Es decir, no perdernos en pensar que la modernización sea la finalidad de la educación. Hay quien piensa que el fin de la educación ahora es ser modernos. Y no es así, no es así. Hay que romper con esta creencia también, porque al final sería sustituir el órgano por la prótesis y pensar que sois más moderno por llevar una pierna artificial en vez de por llevar una pierna real, ¿verdad? El fin de la educación no es ser modernos. Creo que sería el tercer, entonces he dicho como tres peligros, ¿no? El utilitarismo en la educación, el buenismo frente al alumno y el afán de tecnificación. Bueno, frente a estos tres peligros, ¿cuáles son los retos? Bueno, pues yo también quería identificar tres retos de la escuela y de la evangelización. Por decirlo con brevedad, la lógica de la utilidad anula la contemplación. Y el niño es el gran contemplativo. Las escuelas, al reconducir todo a la vía de las competencias, hacen difícil que florezca esta vocación contemplativa. Contemplar, como decía el cardenal Biffi, no sirve para nada. Contemplar no sirve para nada. ¿Por qué? Porque no es servil, no es un acto servil, no está para otra cosa. Es un acto que tiene fin en sí mismo. Y la educación debe educar en los actos que tienen fin en sí mismo, que no son serviles. El niño no contemplativo será incapaz de asombrarse. Y quizá este es también uno de los grandes peligros del utilitarismo en la educación, que anula, elimina. Es imposible que el niño pueda en estas condiciones importar a su interior las cosas. La palabra importante es que soy capaz de importarla a mi interior. Es importante porque la puedo importar. Y ese proceso pues, se anula cuando se reduce todo a útil, algo útil. En segundo lugar, yo pienso también que la lógica de los derechos del niño nos sitúa ante el reto de la autoridad. Es importante recuperar conceptos como tradición, comunidad, autoridad, que han perdido radicalmente su vigor y que es necesario volver a ellos, recuperarlos. El término auctoritas, latino, es un término precioso, que significa auctor, el que hace crecer. Si no hay uno que haga crecer, es imposible el crecimiento. Es necesario salir de la retórica de la disciplina, hoy se habla mucho de disciplina y poco de autoridad. Y la disciplina es una mera utilidad, está en relación a la autoridad, que es lo importante. Por eso, perdiendo el criterio de autoridad, pues será difícil reconocer la autoridad de Dios y será difícil que el niño acoja el santo temor de Dios, que es algo también tan importante, ¿no?, de lo que no podemos dejar de hablar en las escuelas católicas. En tercer lugar, la cuestión de la tecnología lo que produce es despersonalización. Y la sustitución de libros portables no es una cuestión puramente, no sé, que el niño lleve menos peso, como me argumentaba alguna persona hace poco, ¿no? Es que así el niño lleva menos peso a la escuela. Bueno, me parece un argumento muy pobre, ¿no? Al final, la cuestión es la despersonalización, que fue el gran hallazgo de la religión judeocristiana, la persona. Y corremos el riesgo de perderlos, ¿no?, y caminar hacia el hombre sin atributos, que dice Musil, ¿no?, un hombre sin atributos. Es decir, una despersonalización, como Aquiles en el gineceo, había perdido sus atributos personales, ¿no?
y a esto nos puede llevar pues, una pretensión a toda costa de tecnificar la escuela. Bueno, por tanto, ¿qué significa evangelizar la escuela tal como lo veo? Reclamar el sentido de la contemplación y del asombro en los niños, en primer lugar, recuperar el valor de la autoridad y, por ende, de lo trascendente, y significa llamar de nuevo a primer plano a la persona, al maestro, a la familia, a las relaciones personales, ¿no? ¿Cómo se concreta esto? ¿Qué podemos hacer? Porque ahora viene la pregunta, ¿no? Bueno, ¿y qué podemos hacer? Yo quería plantear como tres campos de actuación, intentando ahora ya ser un poquito más práctico y bajar ya. El primero es que creo que la evangelización en la escuela pasa por una educación sacramental. Sería el primer ámbito de actuación que yo propongo. La evangelización en la escuela pasa por una educación sacramental. Muchos conocerán sin duda el caso de los profesores Senior, Quinn y Nellick en la Universidad de Kansas, ¿verdad?, años 70, y su proyecto de restauración de la cultura cristiana, que es tan interesante, ¿verdad? Su proyecto fundamentalmente era tomarse en serio el florecimiento de sus estudiantes en el ámbito del saber. Y ellos pensaban, y cito algo que dice Senior, ellos pensaban que los estudiantes se convertirían tanto por leer a San Agustín como por leer a Platón, porque Platón no es solamente un dispositivo para provocar en la mente el descubrimiento de la verdad, sino que Platón tiene realmente una parte de la verdad. Y ese fue su proyecto. Los estudiantes leían a Boecio, leían a Chesterton, leían a los clásicos, leían a la literatura cristiana y no cristiana, leían a Platón, leían a Aristóteles, y en el descubrimiento de la verdad se producían vocaciones, acontecimientos de conversión, sin buscarlo de modo directo, sino siempre a través del cauce indirecto y verdadero de la mediación de lo humano. Y por eso Senior y sus amigos se encontraron con un problema similar al que tenemos hoy. Ellos lo definen, Senior lo define así. No era solamente que los alumnos habían perdido su fe, sino que habían perdido la razón. La fe necesitaba tener algo en la naturaleza del hombre sobre lo que trabajar, y nuestra tarea fue restaurar esa naturaleza. Es decir, habían perdido la razón y, por tanto, el trabajo era este. Yo creo que es poco decir. No han perdido solo la razón. Senior ya llegó a intuir que habían perdido algo peor todavía. Él dijo que el problema radical era que los alumnos habían perdido las cosas. No solo habían perdido la razón, habían perdido las cosas mismas. Y por eso dice, así, y cito otra vez, dice, en un mundo en el que ningún cambio causa ya asombro, la trampa más astuta del demonio es impedir que gustemos de esas realidades simples pero saludables. ¿A qué me refiero? Que evangelizar en la escuela requiere hoy que los alumnos recuperen las experiencias humanas más fundamentales, las cosas mismas, las experiencias nodales en toda su profundidad. ¿Cómo vamos a hablar del Creador cuando no hay experiencia de creación? Quiero decir que si todo alrededor del niño es obra del hombre, si los niños piensan que los huevos son un producto de las baldas del supermercado y que la leche es una especie de aleación generada en alguna fábrica lejana, ¿cómo vamos a tener experiencia del Creador si no hay primero una experiencia de la creación? Este camino requiere prácticas muy concretas, y no me refiero solo a llevar a los niños a la granja escuela, que puede estar muy bien, pero no hablo de eso, no hablo de llevarles a la granja escuela y que vean los cerdos y las vacas, que eso está fenomenal, pero no me refiero a eso. Me refiero a algo mucho más profundo, ¿no? Se abre aquí el horizonte de un método catequético que acompañe experiencias humanas básicas. Es decir, que abra, por ejemplo, al niño al misterio de la Eucaristía, enseñando a los niños a comer, a compartir el pan, a celebrar juntos, a trabajar la virtud de la convivialidad. La Eucaristía es, en primer lugar, una comida. Si el niño ha perdido el gusto por comer y no entiende ya lo que es el alimentarse, lo que es el alimentar el cuerpo, lo que es el participar del simposio, lo que los clásicos llamaban ese lugar de la verdad para Platón, que era el lugar del encuentro alrededor de la comida, ¿cómo van a poder gustar lo que es la Eucaristía? Si no hay una realidad humana de base, es muy difícil
que el niño pueda llegar a la realidad profunda. Necesitamos una teología del cuerpo hecha de prácticas educativas que prepare, por ejemplo, al misterio de la confirmación. Sin un programa de educación afectivo-sexual que integre la experiencia del cuerpo y de sus transformaciones, se hace muy difícil comprender el don de la confirmación y de la unción del cuerpo. Este enfoque, como digo, pues es importante y supera el utilitarismo precoz, la simple sacramentalización o el dar sacramentos. El dar sacramentos sí, pero sobre una base humana en la que se pueda hacer comprensible el sacramento y se pueda percibir la grandeza del sacramento, que hace grande el humano, que lo transfigura. Es una línea de acción ciertamente indirecta, que confirma así la tesis que decía al principio, de que la educación pues, pasa a través de prácticas indirectas. Y es una educación sacramental, es decir, por medio de prácticas que ayuden a recuperar experiencias humanas básicas, como el comer, el nacer, el morir, sepultadas hoy por el consumismo, pues llegamos a poder entender la lógica cristiana. Yo publiqué en la BAC hace ya algunos años un libro del profesor Menke, que se llamaba así, ¿no?, Sacramentalidad, y decía luego esencia y llaga del catolicismo. El título era ambiguo, decía la sacramentalidad es la esencia del catolicismo, ahí nos lo jugamos todo en los sacramentos, y es al mismo tiempo la llaga, la herida del catolicismo, porque es un lugar de crisis, de dificultad, de escándalo. ¿Cómo es posible que a través del pan se manifieste, sea la base para que se convierta en el cuerpo de Cristo? ¿Cómo es posible que un agua corriente sea, bueno, pues es la esencia y la llaga del catolicismo, ¿no? Bueno, pues esto lo debemos también trabajar en las escuelas. Por tanto, el primer punto sería una educación sacramental. En segundo lugar, creo que para la evangelización de la escuela es clave la implementación de una pedagogía narrativa. Sería la gran palabra que quiero usar. En segundo lugar, una pedagogía narrativa. ¿A qué me refiero? A que nuestra fe no consiste en un repertorio de valores o de ideas magníficas, sino que trata del encuentro personal con alguien. Y ese encuentro pues, se caracteriza por una biografía, por una narrativa. Transmitir la fe significa introducir a otro en el relato cristiano. Y esto es, dice Julián Marías, que lo propio del hombre es tener biografía, ¿no? Tú una figura geométrica pues la puedes describir a través de una definición, ¿verdad? El triángulo pues es un polígono de 3 lados y 3 ángulos, definición, ¿verdad? El animal lo puedes describir a través de su biología. Un perro pues es un mamífero doméstico de la familia de los caninos, con pelajes diversos, ¿verdad? Pero para describir a un hombre hay que acudir a su biografía. Si queremos saber quién es Sartre o si queremos saber quién fue Ortega y Gasset o Unamuno, pues no es un homínido de la familia, sino que es una persona con una biografía, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque nuestra fe judio-cristiana nace vinculada precisamente desde siempre con un relato, con una narración. La Biblia es un relato, una narración. Y así nos abre a una línea de evangelización que tiene que asumir también el relato como camino para la evangelización. Contar la historia de Jesús, contar la historia de los patriarcas, ¿no? Narrar es una categoría propiamente cristiana. Y esto tiene mucho que ver con la escuela. Yo he pensado muchas veces que si Edith Stein se convirtió, entre otras cosas, pero se convirtió leyendo la biografía de Santa Teresa de Jesús, fue porque había tenido un maestro que le enseñó a leer. Parece una cosa muy obvia, pero si Edith Stein pudo leerse en una noche una biografía tan grande, fue porque un maestro le había enseñado a leer rápido y a leer bien. Ese maestro oculto, que nadie conoce, o que conocerán los biógrafos de Edith Stein, pero yo no lo conozco, bueno, pues ese maestro oculto fue muy importante, porque fue quien le enseñó a leer en profundidad y leer bien. Bueno, pues algo parecido deberían ser las escuelas, lugares donde se hacen indirectamente cosas grandes, maravillosas, que luego producen caminos de conversión. Bueno, ¿por qué me parece tan importante la lectura y la narrativa en la educación y en la evangelización? Fijaos, la lógica del relato no es... Ha venido aquí el viento del Espíritu, estaba yo aquí concentrado, pero sí, ha pasado el viento del Espíritu por aquí para... Bueno, pues decía que la lógica del relato no es la del deber ni la del derecho,
sino que las supera ambas, ¿no? No es la lógica legalista. El relato siempre le interesa al niño. Y el relato no le da derecho a nada. De hecho, los niños siempre piden que se les relate, ¿no? Cuéntame un cuento. Porque el relato le sitúa siempre la lógica del pedir, del desear, no en la lógica del exigir ni del derecho. Y el relato no es útil para nada, no sirve para nada, ¿verdad? Es precisamente fin en sí mismo, es el disfrutar del relato. El imperativo sí que es muy práctico, haz esto, no hagas esto. El relato es otra lógica, nos sitúa en una lógica contemplativa, de recepción, de acogida, y esta es la lógica educativa. Las escuelas en las que comencemos a leer, a seleccionar grandes libros y modos de convertir a los niños en lectores, serán campos preparados para la evangelización. Y yo estoy convencido de esto. La escuela que empiece a apostar por la lectura será un campo preparado para la evangelización. Y de forma más concreta, quizá, pues hoy se requiere acudir a los grandes relatos. Obviamente también los evangelios, el Antiguo Testamento, una lectura tipológica que sepa desvelar en él la presencia de Cristo. Recomiendo aquí un librito de Gregorio Luri que habla de 10 claves de la lectura, interesantísimo, y otros libros que tiene él, ¿no? Él establece los 9 años como la clave, el momento clave del despertar lector del niño, ¿no? Pero esos 9 años han tenido que venir preparados y tienen que venir luego acompañados, si no, pues no sirven para nada, ¿verdad? Comentaba hace poco con un amigo, bueno, precisamente del libro Florecer, don Daniel Capó, y él me comentaba que en los últimos informes de PISA, no lo he comprobado, viene de una conversación así de hace unos días, él decía que en los últimos informes de PISA el factor más decisivo para el éxito académico de un niño no era como él esperaba. Yo esperaba que fuera el número de libros que tienen los padres en casa, o otros factores, no sé, que los dos padres sean universitarios, etcétera, hay muchos factores. Bueno, el factor más decisivo en los informes de PISA era que los padres leían 20 minutos con sus hijos por la noche en casa en etapa prelectora. Y decían, esto es informe PISA, ya digo, no lo he verificado, pero me fío de don Daniel Capó, y él decía que era el elemento más decisivo del éxito académico de un alumno. Bueno, pues la lectura, ¿no? El sujeto lector. No lo digo solamente, obviamente, porque estamos aquí hablando de evangelización. Y dice, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con la evangelización? Pues tiene mucho que ver. Como decía, será el campo abonado de un adolescente ordenado, de un joven pues culto y que no sea fácil manipularle, de una evangelización, ¿no? Y aquí quería hacer de paso una llamada de atención, es un pequeño desahogo, pero ya que lo tenía apuntado lo digo. Llama la atención la aplicación en muchos colegios, de algún modo una aplicación creo que desordenada, de la teoría esta de las inteligencias múltiples, que se ha vuelto muy célebre, pero que, sabiéndolo o no, da cobertura psicológica a la desgana lectora de muchos alumnos. Y pues la excusa está servida, y es que ahora ante un alumno que no lee, pues lo normal sería, oye, fenomenal, vamos a cultivar en él la lectura. Ahora la excusa es, pues respetemos y trabajemos otra inteligencia, porque lo suyo no es la inteligencia lectora. Bueno, creo que sin saberlo no en muchos colegios se ha dado cobertura, es decir, a la desgana a la hora de trabajar con los alumnos, y esto de las inteligencias múltiples se ha convertido en la excusa perfecta para no trabajar con el alumno y decir, no, pues hay que ayudarle a ser lector, ¿no? Bueno, por tanto, en primer lugar, evangelización en clave sacramental, en clave narrativa, y en tercer lugar, quería también decir que es importante y decisivo recuperar la clave de las virtudes. Tercer elemento que señalo, educación sacramental, educación narrativa, educación en virtudes. ¿Por qué me parece tan importante? Bueno, pues voy a tratar de explicarlo ahora, ¿no? Hay un libro con una trama pedagógica interesantísima, pero que ha tenido el destino infausto de caer en manos de la divulgación y que ha perdido por eso su trama pedagógica. Me refiero al relato de Frankenstein. El título completo de la obra de Mary Shelley es Frankenstein o el moderno Prometeo, que ya da cuenta de que es un relato pedagógico. Frankenstein o el moderno Prometeo, así es el título completo de la novela. Hay que recordar además que Frankenstein no es el monstruo, es el doctor, el intento
el engendro o el monstruo no tiene nombre, lo cual también es muy interesante, ¿verdad? No tiene nombre, no se le nombra nunca en la novela, no se sabe cómo se llama el monstruo. Se le llama a veces demonio o daimon también en la novela, ¿no? ¿Por qué digo que es importante? Porque el monstruo le hace en un momento una petición al doctor Frankenstein que es muy interesante. Tras haber cumplido sus primeras maldades, haber asesinado ya un par de personas, le dice el monstruo al doctor: dame la felicidad y seré virtuoso. Dame la felicidad y seré virtuoso, ¿verdad? Esto es la exigencia. Creo que es muy interesante para expresar el giro de 180 grados que ha dado la pedagogía en nuestra escuela, ¿no? Dame la felicidad y seré virtuoso. Hay que fijarse, en la cultura clásica la virtud era en sí misma valiosa y como un efecto natural de la virtud venía la felicidad. La felicidad era lo que se seguía de una vida virtuosa, ¿verdad? La vida virtuosa tenía como consecuencia natural la felicidad. La lógica ahora en nuestras escuelas es dame la felicidad y seré virtuoso, que es una lógica victimista, que es una lógica que trata de justificarlo todo. Claro, con esta familia, con esta sociedad, con esta cultura, ¿cómo van a ser virtuosos nuestros alumnos? Y es una lógica que al final, dame la felicidad y seré virtuoso. Es así que no tengo la felicidad, no me pidas que sea virtuoso. Es una lógica que nos priva de la exigencia de los alumnos, que nos priva de la dignidad del alumno. Hace poco don Gregorio Luri me comentaba también que estuvo en el Perú y fue a visitar una escuela pobre, una escuela de un pequeño poblado peruano. Y cuando entró, los maestros le dijeron, el maestro le dijo: por favor, respete la dignidad de nuestros alumnos. Hábleles a la altura de alumnos que pueden comprender un discurso difícil, ¿no? Respete la dignidad del alumno, ¿no? Es decir, hábleles a la altura de un discurso que sea de nivel, ¿no? Bueno, pues creo que los alumnos se merecen esto, se merecen un discurso de altura, ¿no? A veces los terapeutas y los psicólogos, pueden limitar nuestra mirada y hacernos pensar, pues si el niño no es feliz, nunca será virtuoso. Y creo que es un error, ¿no? La educación en virtudes plantea que el niño puede, que el niño es capaz, que el niño puede llegar a ser virtuoso a través de la convivencia con un virtuoso, a través del trabajo del profesor, a través del esfuerzo, de una cultura en la que se valore el tesón del alumno, ¿no? Está muy de moda hablar de educación en valores, ¿no? Y creo que habitualmente así se entiende una especie de barniz genérico de una serie de ideales con los que un colegio está de acuerdo. Hacer un mundo mejor, la solidaridad, la democracia, y está bien, no hay nada en contra, solo que la educación en virtudes es algo muy distinto y pone en juego un conjunto muy concreto de disposiciones o hábitos operativos buenos, en los que la clave no es estar de acuerdo con ellos, sino realizarlos. Y por eso son hábitos operativos. No es que yo esté de acuerdo es que son hábitos operativos. Y porque son hábitos buenos, demandan no solo una adhesión de la razón, sino también del afecto. Y por eso es clave en la educación en virtudes un trabajo afectivo, una cuestión hoy olvidada de las escuelas. Se ha reducido a la educación sentimental, que es como una especie de como decía también Gregorio Luri, la mermelada sentimental, como si todo fuera dulcificar. Una educación afectiva es algo mucho más serio, es introducir al alumno en la comprensión de sus afectos, de sus tristezas, de sus alegrías, de sus miedos, de sus esperanzas, ¿no? Y esto obviamente es parte también de la escuela, ¿no? Lo que está en juego aquí no es una cuestión de palabras, pasar de educación en valores a educación en virtudes, sino que es algo mucho más serio. Lo que está en el fondo es una línea divisoria entre dos modos de educación. Remy Brack, a quien también recomiendo leer, ha publicado varios libros, Remy Brack, y recientemente se ha posicionado de un modo muy radical. Y él dice, cito, deberíamos decir adiós a la idea misma de valores, dice él. Deberíamos decir adiós a la misma, despedir a la idea de valores, así de radical, ¿no? Y con ello ciertamente no se trata de poner todo patas arriba y de una anarquía se trata de dar el finiquito a una forma de expresión
vinculada con la idea de que existen nuestros valores, como si el valor fuera una cosa regional, particular, de un área de pensamiento, ¿no? Las virtudes son algo universal, algo que no depende de que sean míos o no sean míos, sino que tienen 4 puntos definitivos, que son la justicia, la templanza, la fortaleza, la prudencia, y no dependen de uno u otro, no son mis valores, y estos son los míos, estos son los tuyos, aquí están mis principios, pero si quiere tengo otros, ¿verdad? Como decía pues Groucho Marx, ¿verdad? Los valores al final, bueno, pues estos son los míos, estos son los tuyos, y esa es la lógica relativista del valor. La lógica de las virtudes es una lógica anclada en una tradición pues muy larga, milenaria, que viene del mundo griego, que ha sido asumida en la lógica cristiana y que es necesario trabajar en las escuelas, a través de prácticas, a través de una convivencia con el alumno. Esa es la educación en virtudes, ¿no? Cito de nuevo a Ortega, que él dice, en una frase que me parece también luminosa, dice: podremos reírnos de esas recias y clásicas virtudes humanas, demasiado humanas. Está evocando aquí la obra de Nietzsche, ¿no? Podemos reírnos de esas virtudes clásicas y recias humanas, demasiado humanas, pero ello es que los que las tienen y cultivan viven más vida que nosotros. Me parece una expresión y una definición de lo que es la virtud. La virtud es vivir más vida. Los que las tienen y cultivan viven más vida que nosotros. Y creo que es una definición muy buena de lo que es también incluso la educación, el llegar a vivir la vida más vida que se pueda vivir. Así define también Ortega lo que es la educación, ¿no? Llegar a vivir la vida más vida que se pueda vivir, ¿no? Y es también, en el fondo, lo que sospechaba Aristóteles, ¿no? Cuando definía la virtud como la disposición de lo bueno a lo perfecto, ¿no? Así la define también Aristóteles, ¿no? La virtud es la disposición de lo bueno a lo perfecto, ¿no? Es decir, llegar a vivir la vida más vida que se pueda vivir. De esto se trata en la escuela. Y la evangelización, evidentemente, es un paso a otras virtudes que llamamos teologales, la fe, la esperanza, la caridad, ¿verdad? Pero las virtudes cardinales son base para adquirir virtudes teologales, ¿no? La gracia no destruye ni anula la naturaleza, sino que construye sobre ella, ¿no? Esta es la buena teología cristiana, católica, ¿no? La escuela debe tener en cuenta como este fundamento antropológico. Creo que sería también un resumen de lo que he pretendido decir, ¿no? La escuela no existe inmediatamente para sacramentalizar. Es distinta en esto de la parroquia, pero sí para transmitir una visión sacramental. Sí para transmitir una visión sacramental. No existe quizá para infundir las virtudes teologales en el alumno, que poseen raíz en el bautismo, pero sí para que se desarrollen y maduren al hilo de la vida escolar, al hilo del florecimiento humano. La escuela tiene un modo particular y propio de evangelizar, que no es el mismo, como decía antes, el de la parroquia o de lo que sucede en la familia, ¿no? Y es la acción indirecta a través de excelentes prácticas educativas, ¿no? Concluyo ya, en conclusión, lo que he tratado de apuntar en estas líneas no es una especie de reducción del Evangelio a lo humano, como si las escuelas católicas debieran ser simplemente buenas escuelas. No es esto. Lo que he tratado de decir es que la evangelización en la escuela está intrínsecamente enraizada en la búsqueda propia de la escuela y está entrelazada con ella, y que debe darse siempre como un efecto indirecto, es decir, no reducirla a una serie de catequesis, a la clase de religión, a algo que tiene que hacer el capellán, a prácticas específicamente religiosas, que están muy bien, son muy necesarias, y obviamente, ¿qué voy a decir yo como sacerdote y director de colegio y también en parte colaborando con la capellanía del colegio? Pero creo que lo decisivo se da precisamente en aquello que es decisivo en la escuela, es decir, en su finalidad propia, en la docencia, en los maestros, en las tutorías, en las relaciones escolares. Todo ello debe rezumar apertura al Evangelio. Todo ello debe rezumar una visión de Dios, una perspectiva sobrenatural. De otro modo, las acciones directas, las prácticas específicamente religiosas, quedan como reliquias, como accesorios del salón de baile, como una especie de sombrero que cuando acaba el periodo escolar me quito, o como el frac, que me lo pongo para la boda,
pero evidentemente me lo quito para la vida ordinaria, ¿no? Y así puede pasar con la religión en las escuelas, ¿no? Cuando José María Torralba analiza el currículum universitario, también en un libro que recomiendo, de José María Torralba, él trata de dar solución, dice que es necesario introducir en la universidad una perspectiva sapiencial, dice él, ¿no? Y cito, dice, no basta con que ahora sumemos asignaturas sapienciales al currículum para solucionar esto, es decir, para solucionar que falta una perspectiva sacramental sapiencial en la universidad, no basta añadir asignaturas sapienciales. Dice, es bueno que existan, pero lo decisivo es que el conjunto del plan de estudios contribuya al cultivo de la perspectiva sapiencial. Bueno, pues creo que esto mismo que él ve en la universidad y lo ve aplicado a la perspectiva sapiencial, creo que mutatis mutandis, algo parecido se puede aplicar a la evangelización y a los modos de evangelización en la escuela. No basta aunque añadamos ahora más materias de religión o más catequesis, que está muy bien, pero lo decisivo es que el conjunto del plan escolar contribuya a una visión cristiana, una perspectiva cristiana de la educación y de la vida. Y así realmente tendremos pues, escuelas católicas. La clave para nosotros pues, es el trabajo en los claustros, en los profesores, en el personal de administración, en todo el conjunto de la escuela. La clave para las familias pues, es la elección de las escuelas, la exigencia a las escuelas y, evidentemente, la educación en la familia, que no era el tema propio de esta intervención mía, que queda abierto con un campo maravilloso, lo que significa la educación en la familia, pero bueno, a mí me tocaba hablar más bien de la parte de la escuela. Bueno, termino aquí y muchas gracias por la paciencia. Bueno, muchas gracias. Ha planteado un montón de ideas muy interesantes y mucho trabajo veo yo aquí. Y ahora, bueno, si alguien quiere hacer una pregunta. Manuel. Tenía el micro para pasarlo, pero perdón. No, en primer lugar, muchísimas gracias, padre, por acudir a Valladolid, por acudir a las jornadas y al centro de la Asociación Católica de Propagandistas en Valladolid y por la charla que me ha resultado realmente inspiradora, ¿no? Y además me ha generado demasiados impactos en la cabeza, pero me voy a quedar con dos citas, una que ha puesto por delante y que me ha hecho recordar a nuestro primer presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, al cardenal Herrera Oria. Decía usted, y no recuerdo a quién ha citado, que para que un buen colegio católico sea buen colegio católico, primero tiene que ser buen colegio. Nuestro primer presidente, el cardenal Herrera, decía que para que un buen periódico sea católico, primero tiene que ser un buen periódico. Parece que algo bien hizo porque generó el debate, el periódico que ahora mismo está en boca de todos, ¿no? Y yo es una afirmación con la que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Que para que una buena escuela católica lo sea, primero tiene que ser una buena escuela. Y lo dice alguien cuyos dos padres fueron maestros, ¿no? Y en segundo lugar, y esta es la reflexión que quería que por favor me avanzara algo más, me ha llamado mucho la atención eso que planteaba del ambiente escolar, ¿no? En mi casa hablábamos siempre del microclima que debe estar alrededor del acto educativo y sobre todo en la escuela. He hablado de los pasillos, he hablado del aula, he hablado de la convivencia y me venía a la cabeza una metáfora que el cardenal Sara trasladó en la presentación del Congreso Católicos y Vida Pública en Madrid, pues creo que hace 3 años o 4. Bueno, Gonzalo estaba en la sala, me puede corregir si fueron hace 3 o 4 salas, y él decía, hablando del sentido católico y religioso en general de la sociedad, con esta metáfora, él decía que uno puede vivir en un mundo religioso y católico como el actual, en el que además piensa que echando de comer a los peces se encuentran en condiciones razonables de vida, pero si la pecera está contaminada por el agua, todo el microclima que subyace a ella estará contaminado, ¿no? Y en cierto modo, no sé si por ahí va esa cita que hacía de el ambiente que se respira en los
colegios católicos y en la educación católica en general, ¿no? ¿Puede ser equiparable más o menos? Sí, o sea, creo que va por ahí. O sea, que es una visión, si queremos, hoy que está con esta cuestión, una visión ecológica de la educación, ¿no? En el sentido de que en la educación es decisivo el espacio, y en muchos sentidos, el espacio arquitectónico, ¿no? Yo he visitado bastantes escuelas y me doy cuenta de que la arquitectura de la escuela es muy importante, ¿no? Si hay espacios tan amplios y tan transparentes que impiden la concentración del niño, pues eso claro que entra en juego. Si hay espacios pues tan oscuros bueno, en fin, la arquitectura, incluso para la transmisión de la fe, creo que tiene también, porque en la escuela todo cuenta, ¿no? Pero qué imaginario religioso hay en el colegio, qué frases aparecen por el colegio, ¿no? A qué frases damos cabida. A veces yo he visto también espacios educativos en los que la decoración y los ambientes, al final, no es el propio director o el centro el que los determina, sino que vienen determinados por la empresa que tiene el comedor y que pone ahí sus carteles de comedor, o la empresa que tiene las extraescolares y que pone por ahí sus carteles. Y la decoración del colegio es decisiva, igual que la decoración de una casa, ¿no? Lo que hay en una casa determina a los miembros de la casa, si hay imaginario religioso o no, si hay... Entonces, ese ambiente es muy importante. Luego, obviamente, el ambiente más importante es el ambiente humano, que es también del que habla Volno 1, del ambiente humano, que toca profesorado, pero que toca también personal de administración y servicios, desde las personas que limpian el colegio, y por supuesto toca a los padres del colegio, ¿no? Cómo ven y cómo se ven en el colegio, cómo se acoge, cómo se recibe en el colegio. O sea, creo que es yo hablo mucho de esto, ¿no? Del espacio educativo, de la comunidad educativa, porque al final es un lugar de dar y recibir. Un ambiente es un espacio de dar y recibir, no un ecosistema donde se da y se recibe. Y creo que si el colegio no fomenta esto, es difícil que se pueda educar bien. El colegio no es una academia donde simplemente se imparten conocimientos. Y creo que esto es muy importante también tenerlo en cuenta, ¿no? No es una academia. El colegio es realmente pues, un espacio donde, como decimos por lo menos en nuestro colegio, no es el arte de vivir, enseñar el arte de vivir, ¿no? Y bueno, pues eso creo que es lo que se produce en un ambiente, donde se da a luz, ¿no? Una forma de vida. Buenos días, muchísimas gracias por una charla tan iluminadora. Yo te hablo en calidad de profesora, que me alegro inmensamente de que hayas incidido en la importancia que tiene esta figura. Y a mí me gustaría, si pudieras orientar algo que se construyera en Valladolid para los profesores. Yo tengo la misma sed que... Últimamente estoy leyendo un poco a T.S. Eliot y veo la sed que tenía el de pasado, de tradición. Yo siento que me faltan esas raíces, a pesar de, bueno, pues, ser conversa, y es algo que no consigo terminar de llevar a los alumnos. Tengo ese deseo inmenso, pero se me queda corto. Sé que en Madrid, a través de o en la Francisco de Vitoria, estáis ofreciendo un máster, pero para mí es inviable. Entonces, yo rezo mucho porque haya una educación en la verdad, en la belleza y en el bien, porque creo que escasea bastante y lo veo en los alumnos la sed que tienen de ello. O sea, yo el primer día estoy este año dando formación profesional básica. Sabemos cuál es el perfil de ese alumnado. Yo les planteé, digo, ¿cuántos de vosotros sois creyentes? Porque nació esa pregunta y solamente levantó la mano el musulmán. Y ¿a cuántos os gustaría que existiera alguien después de esta vida? Y varios levantaron la mano, o sea que el deseo está ahí. Digo, ¿cómo puedo yo comunicar esto? Y es verdad que este año tengo suerte porque en la FP básica no hay asignaturas, sino que hay ámbitos. Entonces, yo estoy impartiendo, soy profesora de inglés en secundaria, pero en la FP básica doy el ámbito de comunicación. Entonces, es muy bueno porque de manera transversal puedo dedicarlo a la lectura, a las tertulias dialógicas. Entonces, a través del seminario de los grandes libros,
estoy intentando llegar al sentido de la vida, pero me cuesta horrores, de verdad. Me gustaría saber cómo podemos hacer brotar iniciativas que hagan que el profesor pueda construir algo que lleve a los alumnos precisamente. Sé que primero lo tengo que beber yo no puedo dar lo que no tengo. Entonces, estoy un poco desesperada en ese sentido. Sí. Es un tema... Yo me crié en Asturias, Fuencaminera y educación más bien en el ámbito, en la posguerra que todos conocemos. Pero tuve la gran fortuna de estudiar en La Salle, un colegio financiado por las empresas mineras. El colegio y el ambiente se impone sobre el ambiente familiar y se transmite desde ahí. Por lo tanto, lo que le puedo decir es que me emociono porque me trae esas vivencias. Le puedo asegurar que si en el ambiente del colegio hay bastantes profesores y, naturalmente, si fuera la dirección mejor, que tengan una visión de lo que aquí se está debatiendo, usted se verá realizada y sacará adelante sus intenciones de buena educación. Porque yo lo viví, es igual. En la pública también se puede generar un conjunto de profesores que tengan una afinidad, una creencia, unas perspectivas, una visión de lo que los niños libremente puedan escoger y ser, y se puede hacer desde ahí. Porque el ejemplo que le pongo es que en los hogares de Asturias en aquel tiempo y el ambiente de posguerra fue un espectáculo que viví durante 18 años. Por lo tanto, puede más el ambiente del colegio que la familia. Le está pidiendo un consejo, una ayuda. Sí. Bueno, yo sí que tengo experiencia de haber entrevistado a muchos profesores, la verdad, durante ya unos cuantos años, primero en la Gavi y luego en el colegio en el que estoy ahora. Y hay un momento que yo ya con el tiempo empecé siempre a preguntar, y que es un momento crítico en el que el profesor que está en la entrevista se echa un poco a temblar, que es cuando le preguntas qué está leyendo, ¿no? Y yo ya empecé a preguntarlo, bueno, ¿qué estás leyendo? Y entonces habitualmente no está leyendo nada. Entonces, pero bueno, algún libro que hayas leído últimamente, y entonces te echas todavía más a temblar, porque quizás se acuerdan de alguna serie que han visto, y entonces te citan, o se acuerdan de que su abuelo era muy lector, y entonces, pues bueno, son situaciones un poco... Y ciertamente tenemos un profesorado que lee poco, profesorado de primaria desde luego, entonces es un drama que hemos de afrontar. La idea del máster que estamos llevando a cabo en Madrid con la Francisco de Vitoria nació un poco de aquí. La experiencia de encontrar profesores con una carencia radical en el ámbito lector, que no es solo una cuestión académica, es una cuestión, como decía antes, que toca también la fe. Y entonces una persona que apenas lee, que apenas se forma, que apenas pues, tiene una carencia también, y es que se ve enseguida, ¿no? En dar, como dice San Pedro, dar razón de la fe, ¿no? En ser una persona formada, capaz de... No digo con esto que se trate de una especie de formar una especie de élite, sino dar cauce a una necesidad y una experiencia. Entonces, el máster es de educación en virtudes, porque vemos que la relación entre relato y virtud es muy grande. O sea, los niños se hacen virtuosos en parte y en una parte muy grande a través de los relatos, leyendo grandes relatos que hacen surgir en ellos el deseo de imitación y de mímesis, de grandes héroes, y tiene una función fundamental la lectura en la educación. Si el maestro no tiene pasión por la lectura, es difícil que la comunique y es difícil que haga surgir un niño lector. Si el niño no lee, es difícil que surja esta relación mimética con grandes ideales, con grandes héroes, con grandes... ¿no? Y esto es muy necesario, es un proceso educativo relacionado, ¿no? Relatos, virtudes. Y para nosotros, en nuestro proyecto educativo, es clave la relación cada año entre la virtud que estamos trabajando, que puede ser, por ejemplo, la laboriosidad, o que puede ser en otro año pues, la castidad, y el relato que están leyendo, ¿no?
Bueno, yo con respecto al profesorado, pues nosotros hemos tomado esta iniciativa de un máster que intente ayudar a los profesores a leer y a interpretar. No basta con leer, hay que interpretar el relato y, por tanto, ser capaz de sacar de él la clave virtuosa, ¿no?, en la que está. Pero creo que las iniciativas tendrían que ser muchas, ¿no?, de promoción del profesorado. Por desgracia, el profesor es un gremio mal pagado y con mucho trabajo burocrático. Y esto hace difícil luego que el profesor dé tiempo a lo que tendría que darle tiempo, que es a la formación personal, incluso a la didáctica, cosas que, porque bueno, es el sino de nuestros colegios, pero creo que hay esperanza, que hay que trabajar al profesorado, y los que somos directores de colegio tenemos esa responsabilidad de dar tiempo al profesor, de leer con ellos. Una de las iniciativas que hemos tomado en nuestro colegio periódicamente son los libroforums con profesores que tienen que leer el libro, y cada mes y medio ahí tienen su libroforum y tienen que ir trabajando, y porque es ayudarles a... Eso fomenta el ambiente educativo, que yo estoy de acuerdo que es la clave, y si hay un ambiente educativo sano, pues habrá una salud de los niños que van siendo educados. Eso es así, y los que lo han vivido ya en la pues es cierto, ¿no? Quiero decir también que en ese mismo ambiente es una experiencia también personal que le estoy oyendo y me parece increíble el día que me está empezando hoy. Un profesor socialista, por si queda alguna duda, ideológicamente puede haber una tendencia a otra, pero nos dijo que teníamos que leer cada semana un libro y en una cuartilla paisada por una cara anotar lo que nos pareciera de aquel libro. Todo el curso leía todas las semanas un libro. Y a mí me dejó la impronta definitiva también en mi vida. Por lo tanto, vamos en contrapartida a lo que era el ambiente, la calidad personal de aquí. Sí. No, deja, ya lo acerco yo. Es que nunca canté en público y por eso, ¿no? Sí. Y entonces recuerdo eso como un hecho básico en mi vida para luego proseguir con lo que muchos de los que estamos aquí hacemos o nos gusta o lo que sea. Entonces, el profesor es fundamental. Aunque el ambiente del colegio no sea así, nosotros teníamos que leer un libro, fuera la Ilíada o la Odisea, y luego una obra de no sé quién. Y había que traer aquel resumen todas las semanas. Y así, literatura, entonces me parece que fueron, no sé si eran 2 o 3 años o más. Y todo el tiempo que tuvimos a ese profesor fue así. Y nos dejó a todos, yo creo, una impronta definitiva y básica para ese niño que podía estar perdido, si no, en el infinito, como los profesores que no leen nada en la actualidad, que ahí está el problema, ¿no? Es una raíz de progresión geométrica. Si en la escuela donde se forman los profesores nadie habla de lo que usted acaba de plantear aquí ahora, es imposible que los alumnos puedan tener ese beneficio, ¿no? Bueno, yo quería cambiar de tercio ahora un poquitín, irnos por otro sitio, pero que es el mismo, ¿no? Pero la cuestión es la siguiente. Los que estamos aquí, es muy difícil no estar de acuerdo con todo lo que ha planteado usted aquí durante esta charla y durante esta ponencia, que es magistral y que es muy auténtico reflejo de, yo creo que una realidad que en algún momento hemos tenido en la historia y que hemos perdido en esta sociedad hoy en día, ¿no? Es esta sensibilidad por las cosas de Dios, este gusto por las cosas de Dios en definitiva y la forma de acercarse a Él, ¿no? Pero la cuestión es que al día de hoy un padre, cuando decide elegir por qué colegio llevar a sus hijos, yo creo que erróneamente, en mi opinión erróneamente, está contemplando como el hecho de la elección de un colegio cristiano como la posibilidad de poner en riesgo una formación académica que le haga mejor apto para el desenvolvimiento profesional en un futuro. No sé si me explico. Le llevo a otro colegio donde tenga garantizada la nota para que le dé para selectividad, para estudiar lo que sea. Es decir, el sentido práctico y pragmático, como que estuviera ese utilitarismo reñido con una formación integral del alumno. ¿De qué forma podemos
convencer a los padres de que están equivocados y de que, por lo tanto, no solo no es contradictorio, sino que va a ser mejor y va a potenciar mucho más, porque en definitiva se trata de buscar su vocación. Y la vocación, al final, cuando uno ejerce su vocación, eso implica felicidad en la vida. Porque al final el pretender un utilitarismo en la vida nos va a llevar en muchas ocasiones a un ejercicio profesional que no responde a la auténtica vocación, sino que responde a otros ideales que uno se ha hecho en la cabeza, ¿no? Sin embargo, una formación integral yo creo que conduce de forma mucho mejor a la vocación. ¿De qué forma podemos hacer ver esto a los padres para que hagan la elección correcta a la hora de elegir el centro y de elegir la educación para los hijos? Es muy difícil, es una cosa realmente difícil, porque dice McIntyre, que también parece una afirmación luminosa, que los padres, con respecto a la sociología actual, que los padres hoy ven el colegio como una máquina de input y output, ¿no? El input es el niño y el output es la nota. El colegio es una máquina donde tú metes un niño y sale una nota. Básicamente sería esta la visión, y creo que muchas veces es así, ¿no? Los padres, el primer interés es la media de las notas de selectividad, no sé, el interés académico, que no digo que no sea importante, pero no es ni mucho menos lo más importante, ¿no? Entonces esto hace que al final pues el colegio esté más preocupado por resultados, no tanto porque aprendan, sino por resultados académicos. No digo por lo académico, que esto es obviamente una cosa sustancial del colegio, ¿no? Las virtudes intelectuales, pero están preocupados por los resultados de lo académico, los resultados que además decida poner, bueno, pues la selectividad o el examen que hagan, ¿no? Entonces, esto es un problema que viene de la universidad. Los colegios al final, el problema hay que resolverlo aguas arriba, ¿no? Es decir, hay que resolverlo en la universidad, porque al final el problema nuestro es que está mal configurada la idea de universidad, y esto lo hablamos hace poco con José María Torralba en una reunión allí y creo que es así, que al final los colegios tenemos el hándicap de que hay una exigencia de este tipo en el estudio universitario. Entonces, las cuestiones educativas son difíciles de resolver porque son siempre cuestiones globales que afectan a todo, y entonces no basta con, no sé, con tocar un puntito, sino que son siempre cuestiones que afectan a padres, son siempre cuestiones de fondo, ¿no? Decía Ortega, ahora que lo hemos citado, que a él le parecía que aplicar soluciones de Inglaterra a colegios de España era una mala solución, porque la educación en Inglaterra tiene ciertas soluciones que funcionan bien en la cultura inglesa, y a lo mejor por ciertos modos de obrar, modos de hacer, cuando tú los implantas en otra cultura, a veces funcionan muy mal, ¿no? Y es lo que nos está pasando con algunas cosas también, dicho sea de paso, ¿no? Que la cultura del entorno, el niño español no es el niño inglés, que es un niño que se aporta aparentemente muy bien y que luego tiene otros problemas, y entonces, claro, es una solución global, convencer a los padres de que la clave no es la nota, y que además se podría convencer desde un punto de vista estadístico y de los resultados luego personales con respecto a la nota de la selectividad. O sea, pero es una convicción que es difícil, porque ya digo que veo pues que es una cosa muy arraigada en nosotros, ¿no? Como sociedad. Entonces, pues tenemos una cuestión de trabajo educativo desde abajo, de ir convenciendo, introduciendo en los educandos la cuestión radical de qué significa la vida, qué es vivir, qué significa una vida grande, qué significa ¿vale la pena el éxito o trabajamos por el mérito, ¿no? Bueno, pues todas estas cuestiones, ¿no? Pero no tengo una solución así inmediata. Quiero decir que es una cuestión global que toca a toda una sociedad y que podremos ir trabajando poco a poco desde abajo, ¿no? Pero tenemos claro que no hay incompatibilidad. No, claro, no hay incompatibilidad de ninguna manera, al contrario, ¿no? Que yo es algo que también, precisamente porque Dios hace la vida grande, la vida se torna grande en todas sus dimensiones. O sea, que lo espiritual no es un accesorio, no es un elemento más que está en un puzzle que ahora nos sale un niño con una cabeza muy grande, porque le hemos dado una religión muy grande. Dios hace grande toda la persona, y entonces sale un niño integral, ¿no? La educación religiosa es una educación integral, ¿no?
Sí, sí, yo estoy convencido, claro. Yo creo que lo ha dicho usted en la frase de un colegio religioso primero tiene que ser, o un colegio católico, un buen colegio. Si tenemos esa frase clara, yo creo que está claro. Bueno, muchísimas gracias. Sí, no sé. Perdón, voy a hacer una pregunta también, perdón. No, ha estado genial la ponencia. Apostar por la razón, por el contenido racional, apostar por las virtudes, por la consolidación de la persona, en un mundo en el que la razón está herida por el relativismo, por la economía de la atención, que estamos con los aparatitos todo el día, que nadie aguanta un discurso un poco más. Y luego, pues eso, los chavales están con problemas personales en casa, y esas virtudes a veces son... ¿No le parece que es una apuesta poco adecuada para un mundo actual? Es totalmente contracultural, diríamos, es contracultural, pero quizá el problema que comentamos antes, además, lo afrontó Benedicto XVI cuando hablaba de las minorías creativas, ¿no? Benedicto XVI hablaba de espacios donde germinara, no porque pretendiéramos hacer guetos o burbujas, sino espacios donde germine la verdad de la vida, la verdad del hombre y, por tanto, la verdad de Dios, ¿no? Y esas minorías creativas pues son comunidades de vecinos, colegios, espacios académicos, espacios humanos, en fin, todo tipo de espacios donde se pueda generar pues una vida auténtica y, por tanto, una vida cristiana. Yo estoy de acuerdo, sí, eso significa algo que es contracultural, que tenemos que trabajar y que trabajar juntos en esas minorías creativas de las que hablaba Benedicto, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias. Yo veo mucha tarea que nos ha dejado, mucho trabajo. Si me permite decir 4 cosas muy sencillitas para la persona que ha hablado antes. Recuperar el relato que conduzca a la creación de virtudes, implicar a todo el ambiente del colegio, formarse y leer, porque nada más basta con oírle un rato para saber que lee mucho. Y me ha encantado la frase esa que ha dicho usted de que el crucifijo no cuelga en nuestras clases, sino que todas nuestras clases cuelgan del crucifijo. Muchísimas gracias. Muy bien.